Karen. Cómo me gusta ver aparecer así muchas mujeres, muchas mujeres. Julio César, Manuel, hola Maribel, Laura. Qué rico Hola, tenerlos por acá, Maribel. verlos por acá. ¿Cómo estás? Hoy también desde el Hola, carro. Maribel. Sí, estoy en el carro. Sí, por eso No apago el video. importa. Pero estoy bien. Sí, sí, sí. Por favor, pon los ojos en la carretera y escuchan. Bueno, pues qué rico tenerlos por acá nuevamente en nuestros miércoles de liderazgo. Eh, Nosotros seguimos aquí comprometidos altamente con este tema de qué es lo que está pasando en Latinoamérica y en Norteamérica y en algunas otras partes del mundo donde la gente está sintiendo contracción, ¿no? En Latinoamérica estamos hablando del tema social, del tema político y de cómo eso está afectando el tema económico. En Estados Unidos estamos hablando del tema político, que definitivamente es de los temas que más afecta la parte social y la parte económica. Pero definitivamente, después de la pandemia, donde todos creímos que iba a ser la peor parte, ahora viene la pospandemia. Y con la pospandemia nos damos cuenta que el mundo cambió, la manera de trabajar en las organizaciones cambió y nos cambió también la forma de hacer cultura organizacional y de sostener los equipos. Entonces, cuando hablamos del cambio, estamos hablando de este concepto de cambio, pero realmente cuando yo soy un líder y tengo que cuidar mi equipo, y cuando yo soy un líder y tengo que cuidar a las 3, 4, 5 o 6 personas con las que yo trabajo, que dependen de mí, o las 20 o las 200 personas que dependen de mí, siempre lo que veo es los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esos seres humanos en esos equipos? Y adicionalmente, ¿cómo logro sostener a mi equipo para que siga siendo productivo, pero para que tenga un estado de ánimo que les funcione? ¿Me estoy cortando? ¿Me están escuchando? Oh, ¿Y se escucha? ya, ahora sí, ¿me están escuchando? No, sí se escuchó lo que dije. Yo sí escuché. ¿Viste? Ahora no. Ahora sí te cortaste, Mari. Ok, Mari me está diciendo que se quedó sin luz ¿Volví? en este momento. Entonces, ¿volviste? Sí, ya volví. Bueno, Gracias, Glory. dale. Eh, entonces, les estaba contando de cómo hago yo como líder para sostener mi equipo. ¿Cómo hago yo para poder decirle a mi equipo, esto es lo que necesito que pase? ¿Cuáles son esas conversaciones? ¿Cuáles son esas prácticas que me pueden ayudar a que mi equipo no se sienta agobiado, a que mi equipo no se sienta desorientado y a que tengamos la posibilidad de seguir siendo productivos, de que sigamos teniendo buena vida y de que podamos seguir construyendo un futuro? Para eso invité a mi maestro, a nuestro maestro de cabecera, a Bob Dunham. Para aquellos que no lo conocen, Bob Dunham es el fundador del Instituto de Liderazgo Generativo. Es una institución que trabaja con la creación y el desarrollo de líderes humanos que generan y construyen futuros que importan, devolviéndole a las organizaciones el concepto de que el ser humano es el que construye la organización. eh, Ingeniero de la Universidad de Stanford, filósofo, pensador, ha tenido muchos maestros en el tema de lo filosófico, el lenguaje, las emociones, el cuerpo. Adicionalmente,
trae siempre su conocimiento sobre la tradición de la filosofía china y de la sabiduría china. Y todo esto nos los pone en un paquetico fácil de entender, fácil de hablar, pero adicionalmente fácil de practicar. Así que los dejo con Bob Dunham. Bob, ¿cuáles son esas 4 prácticas? Fantastic. ¿Cuáles son esas 4 prácticas que le permiten a un líder sostener a su equipo en momentos de crisis? Fantastic. So thank you. I'm going to ask you all, give me a high 10. Let's Creo que los 10. They got it. It was fantastic. And let's take a deep breath. I want us to feel the Quiero que conversation sientan la conversación, tomen una respiración profunda, because porque the challenge el desafío de enfrentar el cambio comienza con el cuerpo, en el cuerpo. Comienza gatillando reacciones en el cuerpo. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es tu reacción habitual hacia el cambio? ¿Cuál? Una reacción común es, no quiero eso. Rechazo el cambio. Más cosas para agregar a mi lista de cosas para hacer. Otra reacción al cambio, que no es poco común, es, muy interesante. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué surge? Y estos son ejemplos de estar gatillados a distintas reacciones, distintos estados de ánimo y distintas conversaciones. Lo que estamos explorando hoy con estas 4 prácticas de equipos es que estamos explorando qué es lo que pasa en los seres humanos. Como dijo Maribel, las organizaciones son seres humanos. Y sorprendentemente, tanto de lo que está escribiendo y que se discute y que se presenta sobre negocios, sobre liderazgo, este modelo o aquel otro modelo, estas instrucciones, y dejan al ser humano de lado en todo esto. ¿Podemos ponernos de acuerdo acá? Que cuando hablamos de equipos, enfrentando el cambio, estamos hablando de seres humanos. Por favor, ¿nos ponemos de acuerdo con eso? Entonces, lo que vamos a hacer para ayudar a que los equipos enfrenten los cambios es una pregunta quizá un poco prematura, que es, porque acabamos de ponernos de acuerdo que esto es todo sobre seres humanos. ¿Estamos de acuerdo en lo que es un ser humano? Porque si no sabemos lo que es un ser humano, podemos inventarnos historias sobre qué es lo que tenemos que hacer, asumiendo que lo sabemos. Y lo que hemos descubierto en 40 años de estudio y de exploración del liderazgo y del desarrollo del liderazgo, y hacerlo algo pragmático a manos de los líderes y para que puedan mejorar la performance de los equipos y de las empresas, es que tenemos la tendencia a caer en un sentido común cultural de hacer que la acción sea algo mecánico. Lo haces y punto, hacelo y obtenés un resultado. Pero así no funciona para los seres humanos. Para llegar al punto de hacer algo, primero tienes que tener la perspectiva adecuada, tienes que tener la competencia necesaria, tienes que tener confianza, tienes que estar listo y dispuesto para lidiar con la habilidad de la situación. Y lo más difícil de todos, tienes que lidiar con otras personas. Tantos líderes tienen este problema de que dicen, mi negocio andaría bien si yo no tuviera que lidiar con la gente. La gente es el problema. Si simplemente hicieran lo que tienen que hacer y ta. Tratamos de que la gente sea una máquina expendedora de dinero, como un cajero automático. Pero no es eso lo que vamos a hacer hoy. No les voy a dar una fórmula que sea buena para que funcionen máquinas.
Si vamos a ser un líder o ser coach de líderes, es muy interesante. Los líderes y los coaches de líderes tienen que compartir el concepto de qué se entiende por liderazgo. Hay distintos roles, pero tienen que entender ese espacio llamado liderazgo. Y el liderazgo también es un espacio de seres humanos. Y vamos a tomar esta pregunta muy en serio. ¿Qué es un ser humano? ¿Cómo aparece en el liderazgo? ¿Cómo aparece el ser humano en las acciones? ¿Y saben cómo verificamos nuestra comprensión de todo esto y de nuestra comprensión de lo que es un ser humano? A través de tus experiencias, ¿Todas las personas acá son seres humanos? Si alguien no es un ser humano, levante la mano. No, bien. Podemos tener una conversación humana hoy aquí. Somos todos humanos. Entonces, para empezar, permítanme compartirles una imagen. Pero voy a empezar aquí mostrándole que, ven que este muchacho acá es un ser humano, este hombre es un ser humano. Y alguna de las cosas que hemos descubierto sobre los seres humanos es que tenemos puntos de ceguera. Un punto de ceguera es un área en el mundo o en la vida en la cual no vemos, no la tenemos clara. No somos conscientes de eso. No somos conscientes de a qué prestar la atención. Entonces, no somos muy efectivos en la acción cuando no la tenemos clara. Y la ceguera significa que porque no somos conscientes de algo, no existe para nosotros, entonces no tenemos libertad de acción en ese campo. Y lo que hemos descubierto es que el sentido común de la cultura sobre el liderazgo va hacia un lado incorrecto, de máquinas, modelos, acción, y no incluyen al ser humano en toda su totalidad. Permítanme compartir con ustedes. A ver, aquí está. Recientemente he estado haciendo investigación y hemos descubierto estudios cuantitativos sobre el liderazgo, y uno fue realizado por una compañía que se dedica a estudiar en Estados Unidos el liderazgo. Hicieron un estudio sobre el alto potencial de los líderes e hicieron un estudio 360, una evaluación 360 de todos estos líderes potenciales. Hicieron 3 preguntas básicas. ¿Esta persona es buena para la gente? ¿Ustedes piensan que los líderes tienen que ser buenos para la gente, para las personas, o malos para las personas? Entonces, aquí tenemos un criterio que es que tienen que ser buenos para las personas. Segunda pregunta, ¿esta persona es buena para la cultura? ¿Piensan ustedes que los líderes tienen que producir una buena cultura o no? Sí, creo que estaremos todos de acuerdo en eso. Y el número 3 es, ¿esta persona es buena en los negocios? ¿Saben cómo producir resultados? Entonces, la unidad de estas preguntas es, ¿estás lidiando con seres humanos que pueden crear una cultura, que son buenos para las personas y que apoyan a personas que producen buenos resultados? ¿Qué encontraron ellos en este estudio, en su investigación? Encontraron que en este grupo de líderes de gran potencial, solo el 9% eran evaluados como líderes positivos, efectivos. Y yo contacté al autor del estudio y le dije, oh, qué resultado horrible. Y él me dijo, no, en realidad está bueno, otros estudios tienen menos resultado porque no trabajan con líderes de alto potencial. Y hemos visto estudios que tienen un 2% nada más de líderes que se consideran efectivos. Eso es increíble. Esto es un síntoma de un punto de ceguera. No tenemos mala gente en el liderazgo, sino que simplemente no sabemos qué es el liderazgo.
Los líderes no son entrenados apropiadamente. And if you go to a profession, Si vas a una profesión what cualquiera, constitutes a profession? ¿qué constituye que eso sea una Makes a profesión? professional ¿Qué is te you hace can ser un execute profesional en the esa área? practices Es que of the puedes profession, ejecutar las make a prácticas promise estándar and de esa fulfill it. profesión y puedes hacer promesas y When puedes you go to see a cumplirlas. physician, Cuando vas a ver un I don't think médico, no we want to creo find a physician that has que, only que, 9% success que rate. queramos encontrar un médico que tenga solamente un 9% de éxito en Even su if we práctica. have, Y aún si I don't think si we tuviéramos want un someone who's only got cocinero a o un chef, 2.5% no queremos success comer de rate un in chef que his tenga solo un 9% de éxito en lo que leader. hace, en producir buenas So this is comidas. amazing that the Entonces, state of the esto es world today sorprendente, que el estado del mundo hoy por hoy is that we have many professions where es que people make tenemos and fulfill muchas promises every day. profesiones en las cuales la gente hace promesas Incredibly low y sin standard embargo aceptamos este because estándar we tan don't know bajo what it is. de lo que es el liderazgo, porque no lo tenemos claro And so qué why es am el I talking liderazgo. about this blind Entonces, ¿por qué spot? le estoy diciendo Because if we're going to have por qué estoy 4 hablando de este punto de practices to ceguera? help teams Es porque si improve, tenemos 4 prácticas que les we van a need to ayudar a have los some equipos, appreciation of tenemos que what are the tenemos que criteria apreciar y for tener being an claro effective leader cuál es who el make those criterio de ser un líder efectivo para que esas 4 prácticas funcionen realmente. With that, Habiendo let dicho me go esto, back to share permítanme with you volver a compartir con that ustedes if la we're dealing with presentación y que blindness, vemos que si estamos lidiando con puntos de then ceguera, con cegueras, entonces we need necesitamos we need to ver, illuminate, and that's what we're going to do necesitamos today. iluminar We're esos going to puntos de ceguera y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a some of the blind iluminarlo. spots of Vamos a our iluminar leadership algunos de los puntos de ceguera del liderazgo. and how we have learned Y to cómo hemos aprendido look at this phenomenon a mirar a este is to first fenómeno of all see es que, human primero beings que nada, vemos who are seres observers and they humanos see what they que see. son observadores de la realidad y ven lo que ven. Uno de los errores de nuestra cultura es que salimos al mundo y vemos un auto y decimos, pensamos que todos estamos viendo el mismo auto, el mismo carro. No, cada uno ve lo que se le enseñó a ver. Alguien que sabe mucho de autos va a haber mucho más detalles y juicios y evaluaciones sobre el auto que aquella persona que no sabe mucho sobre autos. Y esa persona va a decir, ahí hay algo con 4 ruedas. Esto es una parte crucial de ser profesional. Tienes que ser capaz de ver qué es lo que es importante. Si eres contador, tienes que ver el mundo de las finanzas. Si eres un chef, tienes que ver el mundo de los alimentos y las técnicas de cocinar. Yo no veo los mismos cuerpos que ve un médico porque esa no es mi profesión. Y cuando voy a una cocina, veo latas y abrelatas. No soy un chef. ¿Qué es lo que el líder tiene que ver? ¿Cuál es el nivel de conciencia de un líder profesional? Cuando vemos las cosas adecuadas, vemos que para ser un profesional que puede hacer y cumplir promesas, tenemos que ser capaces de tomar acciones. Así que tomamos esas acciones porque vemos que son necesarias y somos competentes en tomar esas acciones. Y esas acciones producen determinados resultados. Y para poder tomar acción, tienes que tener el cuerpo, la somática del actor que es competente en esas acciones. Y les doy esta reseña porque lo necesitamos para las 4 prácticas que vamos a aprender. ¿Cómo hacemos para que esas 4 prácticas sean competentes y efectivas? Permítanme compartir un aspecto más con ustedes, un aspecto más de esta historia, si me siguen. Y un momento, por favor. Siempre estoy en el baile de ver quién está al cargo de esto, si yo o mi computadora. Así que voy a declarar que yo estoy en control de esto y que puedo hacer que la computadora funcione. Aquí estamos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuáles son los ojos del líder? Estamos hablando de tiempos de cambio y esa conversación tiende a ser una conversación sobre el mundo y sobre el futuro. El cambio, Dios, ¿qué voy a hacer? El futuro ya no es una repetición del pasado y no sé qué hacer. Eso es lo que nos contrae.
es la contracción que aparece en nuestro cuerpo. Cuando nosotros en nuestras carreras hemos aprendido a hacer algo muy, muy bien, pero nos quedamos dentro de la zona de confort de lo que ya sabemos, no hemos aprendido a lidiar con lo que no sabemos, no hemos aprendido a lidiar con el futuro y con el cambio. Y bueno, la computadora no le está mostrando lo que yo quería mostrarles. ¿Cuáles son las conversaciones que nos permiten lidiar con el mundo? ¿Cuáles son las conversaciones del equipo, el que nosotros llamamos el espacio del nosotros? Y el espacio del nosotros solo funciona con la ayuda de líderes y profesionales cuando tienes las habilidades dentro de ti, cuando puedes hacer las cosas correctas y dándote instrucciones. Darte instrucciones no es suficiente. Puedo decirte qué es lo que tenés que hacer, pero eso no va a significar que sepas hacerlo. Te puedo hablar de tocar el piano, pero eso no te va a hacer a ti un pianista. Te puedo hablar sobre jugar al tenis y eso no te hace un tenista. Tienes que practicar, tienes que experimentarlo. Entonces, hemos aprendido que necesitamos empezar desde el yo para aprender cómo interactuar en el mundo de nosotros y así ser capaces de crear el futuro en el mundo. Entonces, ahora tengo una pregunta para ustedes. Bien, la computadora les dio una pista de qué es lo que sigue. Pero antes de que lleguemos ahí, quiero... En esa última imagen tuvimos la palabra mundo. ¿Qué significa el mundo para ti? ¿Qué es el mundo para ti? ¿Cuál es el mundo del liderazgo? ¿Cuál es el mundo de los equipos? El mundo no es algo ahí fuera de ti. El mundo es una vista, una visión del mundo que nosotros traemos y que nos hace sentido a nosotros. Una de las cosas que hemos aprendido sobre el mundo es que el mundo es un lugar de vida. ¿Qué es la vida? La vida tiene dos criterios para lidiar con la vida misma y con el cambio. Y hemos aprendido esto del biólogo Humberto Maturana, y él explica que cada ser vivo tiene que equilibrar las opciones de conservación con las opciones de adaptación. Cuando viene el cambio, esos seres vivos que se adaptan, sobreviven. Si no te adaptas, mueres. Entonces, si la tendencia es simplemente conservar, mantenerte en lo que sabes, actuar basados en el pasado, no nos adaptamos. Estamos atrapados en la conservación. Si nos adaptamos demasiado y no conservamos lo que es importante, entonces también tenemos problemas. Entonces, el liderazgo y hacerle coaches a los líderes en el mundo es ver qué es lo que hay que conservar y a partir de ahí poder adaptarnos y lidiar con los cambios. Y esto no es simplemente un concepto, esto está en tu somática, en tu cuerpo, porque tu cuerpo puede contraerse ante el cambio y eso va a impactar, te va a impactar como líder. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Me siguen? Entonces, quiero que vean que esta conversación que estamos teniendo sobre estas 4 prácticas para ayudar a los equipos en los cambios, todo esto empieza contigo. ¿Cómo puedes ayudar a un equipo a lidiar con el cambio si tú no sabes cómo lidiar con el cambio tú mismo? Si tú no tienes el cuerpo, la postura que puede bailar con el cambio. Si tú no sabes cómo sostener la vivacidad a través de los cambios, a través de la adaptación. Así que esta es parte del contexto que les quiero dar. Y las conversaciones les va a ayudar a los equipos a lidiar con esto, pero primero tenemos que aprenderlo nosotros mismos. Una de las maneras en las cuales tenemos problemas como líderes o como equipos con el cambio es que nuestro mundo es demasiado pequeño. Entonces, ¿cuál es tu mundo? ¿Cuál es tu futuro? El futuro de tu trabajo,
¿Cuál es el mundo de ser profesional, de ser un líder? Un hábito que en el cual la gente cae, lo hemos visto en nuestros clientes, en el coaching, la consultoría, es que su mundo se define por el pasado. Y para algunas personas, el mundo se define en base a su trabajo. Si su trabajo está amenazado, el mundo está amenazado, porque su mundo es muy pequeño. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, en el mundo del trabajo, ¿eres más grande que tu empleo? ¿Sabes las conversaciones que tienes que tener para ser más grande que simplemente lo que el trabajo te exige? ¿Estás conectado con el mundo de tu profesión más allá de tu trabajo? ¿Estás conectado con nuevas posibilidades? Y otro aspecto de esta habilidad, y nuevamente esto tiene que ver con ayudar a nuestros equipos, es cómo lidiamos con los quiebres, cómo lidiamos con los cambios. Esto no es algo extraordinario. Este tipo de cambio se da todo el tiempo. Tiene que ser parte de nuestras competencias básicas. Cómo lidiar con el cambio a nivel personal, con los equipos, con la organización y con una oferta que hacemos al mundo. Necesitamos ser capaces de bailar con la situación que está en cambio, sabiendo qué es lo que vamos a conservar. ¿Y qué es lo que conservamos? Conservamos nuestra capacidad de elegir, conservamos el valor que podemos ofrecer, pero el valor no se basa en lo que hacemos o en lo que hemos aprendido a hacer, sino que el valor es ocuparnos de la situación que está cambiando. Entonces, el primer paso para ser un líder efectivo en el cambio es ser más grande que tu trabajo, ser más grande que tu empleo y estar en el esquema de yo tengo un trabajo y soy bueno en lo que hago y quizás también hasta lo disfrute, espero que ustedes lo disfruten, pero necesito estar en prácticas regulares de leer, saber leer el mundo, ver los quiebres y problemas y usar esos quiebres como bordes de aprendizaje, no como lugares que tenemos que evitar. Así que todos tomen por favor una respiración profunda. Realmente, tomen una respiración profunda. La respiración profunda es una práctica de liderazgo fundamental. ¿Cómo puedes lidiar con el cambio si estás tensionado y contraído? Porque eso contrae tu cuerpo, contrae tu futuro y te pone en modo miedo. Así que tenemos que ser capaces de ver al mundo y decir, algo está sucediendo, puede ser amenazante, no me gusta, y veo mucho de eso dándose hoy por hoy a nivel financiero también y a nivel político, en el mundo, a nivel social. Y ese es el mundo tal cual es el mundo en el cual estamos viviendo, y ese es en el mundo en el cual tenemos que prosperar. Así que empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, de nuestros hábitos de contracción, y los declaramos como que esos son un borde hacia un nuevo aprendizaje. Así que eso es la primera pregunta para nosotros. ¿Qué tan grande es tu mundo? ¿Estás cultivando un mundo de posibilidades que es más grande que tu trabajo? Lo cual es parte de ser un líder profesional. Lo segundo es, el segundo aspecto que todavía no llegué a las prácticas, aún estoy creando el contexto para nosotros, para poder entender esto, es que como líderes y como seres humanos en la vida, creo que uno de los desafíos es abrazarlo todo. Abrazar la luz y abrazar la sombra. Abrazar lo que está alto y lo que está abajo. Cuando huimos de los problemas y solo queremos ser el experto cuando es algo fácil, no vas a ser un líder efectivo. Y yo aprendí eso en mi carrera. Cuando yo estaba en el Silicon Valley,
Ahí es cuando yo empecé con este trabajo que ahora llamamos liderazgo generativo. Yo estaba en una organización que estaba fracasando, tambaleando, y terminé con la oportunidad de liderar y darle un cambio total a la empresa que no había sido capaz de producir un nuevo producto en 2 años y medio. Cambiamos las conversaciones, cambiamos el estado de ánimo, lidiamos con la situación. Y en una empresa donde la mayor parte de la gente estaba yendo, terminamos produciendo todos los productos con más calidad que nunca antes en solo 6 meses. Y ahí es cuando yo empecé a aprender cómo lidiar con el cambio. No solo los cambios que vienen hacia ti, sino tú mismo crear los cambios necesarios como algo positivo, como una posibilidad positiva. Entonces, un elemento más del observador que estamos creando aquí, para hablar de las 4 prácticas, permítanme compartir esto con ustedes. Aquí vemos una perspectiva que nos permite pensar y hablar de liderazgo y de la vida, porque se trata de los seres humanos. ¿Qué sucede en la acción? ¿Qué sucede cuando enfrentamos el mundo? ¿Qué sucede cuando estamos en conversaciones del futuro? ¿Cómo empezamos a entender qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? ¿Qué le está pasando a miembros de mi equipo? Observamos en varias dimensiones. La primera dimensión es, ¿qué está diciendo el cuerpo? Y nos referimos a esto como somático. Somática significa el cuerpo y la mente juntos. Si tienes una historia loca en tu cabeza, la vas a sentir en tu cuerpo. Si tu cuerpo tiene una reacción de miedo, lo vas a ver, lo vas a sentir en tu mente. Así que tenemos que ser conscientes que para crear opciones de cuando estamos enfrentando el cambio, ¿cuál es la somática del liderazgo? Estar presente, estar alerta y estar listos para actuar. La E de nuestro self representa las emociones y los estados de ánimo. Nuestras emociones y estados de ánimo son predisposiciones a la acción. Hay emociones que abren posibilidades y hay emociones que cierran posibilidades. La ambición abre posibilidades. La confianza abre posibilidades. Estar listos abre posibilidades. El miedo cierra posibilidades. La rabia la cierra. La resignación, el agobio y la ansiedad cierran posibilidades. Así que el líder tiene que ser capaz de reconocer esto y cómo aparece en una conversación y elegir con su propia presencia y ser consciente de cómo producir el estado de ánimo que abre un nuevo futuro, no que cierra el futuro, demostrando que hay nuevas posibilidades, no miedo. La L representa el lenguaje y las historias. Vivimos en lenguaje y en historias, es parte del ser humano. Hay una parte del lenguaje que es generativo. ¿Y qué significa esto? Significa que genera acción, genera perspectivas, genera emociones y genera respuestas corporales. Y genera lo que somos capaces de ver y lo que no somos capaces de ver. Vivimos en nuestras historias sobre la vida y sobre el cambio. Así que, en términos de historias, ¿cuál es tu historia con respecto al cambio? ¿Cuál es tu estado de ánimo con respecto al cambio? ¿Cuál es tu reacción corporal al cambio? Porque, en general, nos alegramos mucho cuando estamos en un lugar que tenemos confianza y que somos muy competentes y donde tenemos control. Pero el líder está al borde del cambio todo el tiempo, lidiando con el cambio o creando el cambio. Entonces nosotros a crear cambio lo llamamos ser emprendedores. La P significa práctica. Lo que practicamos es en lo que nos convertimos.
Lo que practicamos le enseña a nuestro cuerpo cómo reaccionar. Lo que practicamos nos enseña a nuestras emociones, las emociones a las cuales caemos. Lo que practicamos son historias y opiniones en las cuales estamos sumergidos. Y esto nos lleva nuevamente al poder de ser conscientes. ¿Somos conscientes de nuestros patrones? Porque si estamos conscientes de nuestros patrones, eso nos da opción. Y si no tenemos opción, ahí estamos a la deriva. ¿Cuál es el problema cuando un equipo enfrenta el cambio? Cuando tú enfrentas el cambio, tienes un patrón que es de contraerse, una reacción del cuerpo, historias, estados de ánimo. Una de las historias tiende a ser, soy tan pequeño y el mundo es tan grande, no hay nada que yo pueda hacer. Y aún así, enfrentando el cambio, siempre podemos tomar acción, podemos abrir nuevas conversaciones, podemos hacer ofertas, podemos cambiar el futuro. Y luego, la H representa la historia. Tu historia de tus prácticas ha producido estos patrones de ser consciente o no, de vivir en ceguera, de comportamiento. Y para desarrollar liderazgo, tenemos que tener prácticas que involucren el lenguaje, los estados y el cuerpo de un líder. Y lo que hemos aprendido en el liderazgo generativo, en nuestro viaje de aprendizaje, es que estas dimensiones no son simplemente para describir cómo somos. Son lugares donde podemos elegir, podemos entrenar a nuestro cuerpo, podemos entrenar nuestra presencia de liderazgo, podemos lidiar, podemos caminar a través del fuego, lo cual es enfrentar el equipo con calma, listos para la acción. Podemos aprender a cambiar emociones. Cuando estamos en una acción negativa, podemos aprender a cambiar nuestra historia. Y cambiar nuestra historia no es un acto llano. Nosotros vivimos en historias o nuestras historias nos hacen vivir de determinada manera. Espero que esto les dé una nueva perspectiva del mundo del liderazgo y del mundo de los equipos. Así que el líder como ser humano, los miembros del equipo como seres humanos, viven en conversaciones y en esas conversaciones aparecen todas estas dimensiones que acabamos de mencionar. ¿Qué es el cambio para el equipo? ¿Es una fuente de contracción? ¿Es una fuente de miedo? ¿Cuáles son las reacciones que la gente tiene ante el cambio? A veces se pierden en la incertidumbre y el miedo de pero que esa incertidumbre produce. A veces esperan, voy a esperar hasta que las cosas vuelvan a ser como eran antes. En muchos lugares en nuestro mundo hoy día, creo que las cosas nunca van a volver a ser como eran antes. Necesitamos ir en una nueva dirección para crear las nuevas posibilidades. Una forma en que las personas pueden reaccionar es, soy víctima de la situación, no hay nada que yo pueda hacer. Y simplemente mantenemos nuestra cabeza afuera y tratamos de sobrevivir. Pero desde el punto de vista del liderazgo, vamos a enfrentar el cambio, vamos a entender el cambio, vamos a convertirnos en parte de ese cambio y vamos a crear un nuevo lugar un nuevo futuro para nosotros. Así que, habiendo dicho esto, ahora sí estamos listos para hablar de las 4 prácticas que nos permite realmente involucrarnos con nuestros equipos. ¿Y cómo lo hacemos? Permítame compartirles que cuando yo recién empecé a trabajar con estas distinciones generativas en la época de Silicon Valley, yo tuve que enfrentar una situación en mi empresa en la cual el mercado estaba cambiando y la empresa estaba fracasando porque estaba quedando atrás. Tuve que enfrentar la situación en la cual la empresa estaba despidiendo gente, y las personas se sentían en incertidumbre, y tuve que enfrentar estos temas muy pronto en mi carrera de liderazgo. Y tuve que decidir ir al espacio del yo y ver qué voy a hacer yo, cómo voy a enfrentar el cambio, cómo voy a ayudar a mi equipo. Y lo que aprendí en ese momento es que
tenía que ser un generador de futuro. Yo tenía que decidir qué es lo que yo iba a defender para generar ese futuro con mi equipo, en lugar de ser un comentador del futuro nada más y de lo que se avecinaba. La primera práctica, y son todas conversaciones, así que son algo que puedes realizar y que puedes aprender. La primera práctica es hablar sobre el futuro, hablar de la incertidumbre, hablar de todos los desafíos y amenazas que aparecen con el cambio. Lidiar con la amenaza del cambio es uno de los temas que se consideran una parte esencial de la estrategia. No evitas las amenazas, las buscas, te preparas, estás listo para cambiar junto con ellas. Así que el primer lugar donde tú puedes ayudar a tu equipo es enfrentar el futuro en lugar de agobiarte con él. Tener una conversación abierta y honesta. Y al tener esa conversación, la habilidad del líder está en ser abierto y honesto, no solo con lo que está sucediendo con las personas, sino ser abierto también con las incertidumbres. Si estamos enfrentando el cambio, tenemos que combinar lo que vamos a conservar y cómo nos vamos a adaptar, porque tenemos las dos opciones, y sentarnos aquí como un ciervo encandilado no es efectivo, no es una estrategia de éxito. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y no tienes que tener la respuesta. No vas a hacer que el equipo te diga, dame la respuesta. No, lo que podemos hacer es estar preparados para las distintas opciones y posibilidades. Podemos aprender en este momento de estar atravesando un proceso de adaptación para innovar y a partir de ahí tener éxito. Una cosa es que cuando los tiempos son difíciles económicamente, a algunas empresas les va muy, muy bien y otras empresas se preparan y salen de esa crisis económica, porque siempre se dan vueltas esas crisis, y necesitamos tener la posibilidad de lograr eso nosotros mismos. Hay tiempo para aprender, tiempo para mirar, tiempo para diseñar. Segunda práctica. Como parte de la conversación, de ser honesto y abiertos sobre las distintas posibilidades de futuro, tenemos no simplemente decir, sino demostrar nuestra capacidad como seres humanos de tener opciones en el medio de esos desafíos. Eso significa que tenemos que tomar una posición. La posición de que podemos cambiar el futuro. Entonces, ¿qué hice yo cuando enfrenté esto en el Silicon Valley, cuando la gente se iba de la empresa? Yo dije, yo me voy a quedar. Yo creo que tenemos un mercado desafiante y que tenemos distintos tipos de desafíos, pero también veo que tenemos ventajas extraordinarias. No estaba haciéndoles un cuentito. Realmente le estaba diciendo lo que era el resultado de mi reflexión de cuál era la situación. Así que yo dije, creo que tenemos la opción de ganar en el mercado. Porque eso es lo que nosotros hacemos, producir nuevos productos. Y yo me voy a quedar y me comprometo a producir eso y a aprender de los problemas que tengamos. Y si ustedes se quedan conmigo, eso es lo que vamos a hacer. Y continuaremos con las conversaciones sobre lo que estamos aprendiendo, lo que está pasando y cómo vamos a desarrollar nuestro camino hacia el futuro. Era algo personal, no era sobre el equipo, era sobre mí. Y después sí invitarle al grupo a que se una a mí. Y lo que descubrimos es que a través de los años en el liderazgo generativo, descubrimos que en realidad hay muchas distintas maneras de lidiar con cambios y con incertidumbres. Una de las prácticas y uno de nuestros documentos que hemos producido en el instituto es un documento sobre el poder del no saber. Y esto es una habilidad clave para nosotros como profesionales y como líderes. No saber algo no significa que no puedes actuar. No es que te quite poder. Porque si miras hacia alrededor tuyo,
no sabes el 99,99% de las cosas que te rodean. Tenemos tantas maneras de crear acción y poder y resultados cuando no sabemos. Mire todas las posibilidades que podemos tomar. Podemos pedir ayuda, podemos aprender, podemos diseñar, podemos hacer prototipos, podemos experimentar, podemos planificar y así seguir. El estado de ánimo tiene que ser, hay algo nuevo, vamos a aprender y vamos a avanzar. También hemos descubierto alguien que se llamaba Dave Snowden, un canadiense, en el cual él era un investigador de IBM, hoy por hoy tiene su propia empresa, y estudia la complejidad. Y da esta perspectiva de que hay problemas que son conocidos y que las soluciones son conocidos. Bien, ahí estamos todos cómodos. Pero también luego hay una categoría de problemas que son nuevos, que no lo hemos visto antes y que no tenemos soluciones, pero sabemos cuáles son la metodología para resolver. Y después hay otros territorios muy interesantes que él habla de la complejidad. Es una situación que ha cambiado, que es compleja y que es tan distinta al pasado que ni siquiera sabemos qué hacer. ¿Qué haces? ¿Bajas tu cabeza y esperas? No, experimentas. Haces mucha experimentación para ver qué es lo que está sucediendo. Si hago esto, ¿qué sucede? Si hago lo otro, ¿qué pasa? Hay una práctica para lidiar con la complejidad de la situación. Y él luego enfrenta el desafío más grande que él llama caos. No solo es complejo, sino que está cambiando tan rápido que los experimentos no van a funcionar porque va a ser una locura. Entonces, ¿qué haces? Hay una estrategia muy clara para lidiar con el caos. Vuelves al concepto de conservación y adaptación y dices, ¿cuáles van a ser los problemas, las necesidades y los valores que van a persistir no importa qué? La gente aún va a necesitar comer, la gente va a necesitar trabajo, la gente van a tener que seguir solucionando sus problemas. Entonces ahí produces un oasis de estabilidad dentro del caos, pero no en el estado de ánimo de esperar, sino en un estado de ánimo de crear. Y ahí el caos siempre termina en complejidad. Tomemos una respiración profunda, eso fue muchísimo, les he dado muchísimo. El punto no es que yo esté intentando enseñarles esas distinciones, porque podemos hacer muchos webinars de esto. El punto es, hay formas de aprender cómo lidiar con lo desconocido. Hay formas de aprender cómo lidiar con la incertidumbre. La tercera conversación, tienes que crear un juego. ¿Cuál es el juego que vamos a jugar con el equipo para adaptarnos? ¿Qué juego vamos a jugar para ganar, para tener éxito? ¿Qué juego para aprender? ¿Cuál es el juego que nos ha traído a este periodo de adaptación y cambio, que es mayor que el juego inicial? Y eso es una conversación que yo tuve con mi equipo en mi época del Silicon Valley, y ahí empezamos a ver que esa conversación producía nuevo foco, nuevas posibilidades, y no simplemente que estábamos viendo solo las amenazas. La cuarta conversación es nuevamente desde el mundo del yo al mundo del nosotros, diciendo, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Qué nos importa cuidar? ¿Con qué estamos comprometidos? ¿Cuáles son nuestros estándares? ¿Cuáles son nuestros roles para poder así jugar este juego? Y luego, ¿qué tenemos? Un proyecto para crear futuro en lugar de ser una víctima. Y eso tiene un espíritu que viene de esta segunda conversación, que siempre podemos tomar acción y no somos víctimas. Quiero compartir una historia más
y luego le voy a pedir a Maribel que complete todos los blancos que hayan quedado en esta conversación hasta el momento. Soy estudiante de alguna de las historias de la sabiduría china y respeto esa tradición porque tiene 5.000 años de antigüedad y se ha manifestado de muchas formas positivas y estoy fascinado con sus historias. Permítanme contarles la historia que ellos cuentan, que es parte de la medicina china también. Es una historia sobre desde dónde empieza la acción. ¿Cuál es la parte de tu energía y de tu cuerpo que tiene que empezar la acción? Y ellos asocian esto con un punto en tu pie. Qué interesante. Si vas a tener acción, vas a ir hacia un lado y hacia donde apunta tu pie es muy importante. Entonces, tienen un nombre para este punto de comienzo y el primer nombre es grandioso. Vas a ser grandioso. Y el símbolo para grandioso es el símbolo de un ser humano que tiene una barra y 2 brazos, una línea en el medio. Es ese símbolo de conectarse de una forma vertical. Y en la sabiduría china, la misión del ser humano es conectar el paraíso, el cielo, con la tierra, que es el mundo de la manifestación. Creo que eso habla de liderazgo, cuando conectamos las posibilidades de arriba con las manifestaciones en la acción de la tierra y trayendo posibilidades y haciéndolas realidad. Y eso se hace un poco complicado. Es parte de nuestra profesión. Pero el segundo carácter que ellos tienen para describir esto en la sabiduría china de ser grandioso es un carácter que se traduce como la imagen del cordero. Los corderos eran animales que se utilizaban para sacrificios en esa tradición y es un cordero que está siendo golpeado sin protestar. Increíble. Tuve que pasarle mucho tiempo entendiendo qué significaba esa imagen, porque va junto. Eres grandioso, parándote en el mundo, pero el mundo te da palo por el lomo. Es parte de la vida. Y la respuesta es no protestas. No, ¿qué eso quiere decir? No lo haces un drama, no haces una reacción, no haces que la golpiza tome toda tu energía y toda tu atención, sino que te mantienes grande a la misma vez. Y eso es una hermosa historia para lo que son los desafíos de enfrentar el cambio y de ser un líder. Es sostener tu espina, tu posición en el mundo, tu columna y mantenerte en grandeza, a pesar de que la vida te esté dando palo. Habiendo dicho esto, quiero abrir para tener conversaciones. Empiezo con Maribel y si por si ella tiene algún comentario o alguna contribución para darnos. Cuando estuvimos conversando con Bob acerca de esta videoconferencia, mejor dicho, voy a empezar de otra manera. Cuando estuvimos pensando sobre esta videoconferencia, nosotros pensábamos cuáles son esas prácticas del liderazgo generativo que ven nuestros alumnos en el CCG1, en el CCG2, en el CCG3, que pueden ayudar a los líderes en este momento de movimiento. Yo tengo este conflicto acerca de cómo se siente la gente, porque la gente se está contrayendo, las organizaciones se están contrayendo, pero realmente no hay contracción. Las organizaciones se están moviendo, ya sea porque están trayendo gente, moviendo las estructuras, reorganizando las empresas o porque están sacando gente. Y esa sensación de contracción no existe. Realmente las organizaciones están siempre en movimiento. Ellas se están moviendo todo el tiempo. Y cuando hablamos de que las organizaciones se están moviendo, realmente los que nos estamos moviendo somos los seres humanos que estamos allá adentro. Y como estaba diciendo Bob,
a través de su contexto contándonos sobre el self. Mi pregunta es, quienes generamos la inestabilidad, quienes generamos la contracción, quienes generamos las dificultades, quienes generamos las faltas de conversaciones, somos estos seres humanos que creamos las organizaciones y quienes estamos alrededor de las organizaciones como stakeholders de las organizaciones, bien sea las organizaciones como empresas o las organizaciones como los estados, los estados. El tema de hoy en día está generado por el tema en Latinoamérica, sobre todo por el tema político, por el tema social, y eso genera un tema económico. Y siempre me pregunto, ¿cuál es la posición y cuál es la conversación en la que yo debo estar para no contraerme, sino estar abierta a las conversaciones y a poner nuevas conversaciones en mis empresas o con mis clientes, en el mundo social y en el mundo en donde estoy? Porque cuando empieza la contracción, la contracción evita la conversación y me evita la sensación de sentir yo también soy parte de esta organización, y me evita el sentir que yo tengo la posibilidad de crear y abrir estas conversaciones, de pedir que se abran abiertamente estas conversaciones y de generar posibilidades. Entonces, con la explicación que Bob hacía de el pie que va hacia el lado great, pero el lamp que está siendo golpeado, siento que nos sentimos más como el animalito golpeado, la ovejita golpeada, que realmente con cuál es esa parte de great que yo puedo hacer para generar las conversaciones. Entonces, este es un espacio, cuando nosotros hablamos del liderazgo generativo, es un espacio siempre de reflexión, de apertura, de mirar posibilidades. De hecho, nuestro logo dice el poder de lo posible. Y cuando hablábamos con Bob de las 4 prácticas, si ustedes se dan cuenta, las 4 prácticas son conversaciones. Son conversaciones. O sea, no son prácticas, no son prácticas que ningún ser humano no pueda poner. Entonces, mi pensamiento sobre esto es, ¿cuáles son esas restricciones también que nosotros nos ponemos al poder tener esas conversaciones? Y pienso en muchos de mis líderes, muchos de los líderes que hablan conmigo acerca de, es que yo no puedo divulgar esta información de el cambio, la reorganización que se está haciendo al interior de la empresa porque todavía no está definido. Y siempre me pregunto, ¿por qué dejar la conversación pendiente y no pensar lo que puede ocasionar la conversación pendiente? ¿Por qué no hablar del futuro? ¿Por qué no hablar de las conversaciones? ¿Por qué no hablar de los estados de ánimo? ¿Y por qué no hablar de qué es esto que estamos creando, construyendo juntos? Entonces, solamente quería completar eso, Bob, porque algunos de los que están aquí, además de ser coaches y consultores que acompañan a los líderes en las organizaciones, son líderes, son los líderes que están en las organizaciones. Y mi pregunta siempre es, ¿cómo poder abrir esas conversaciones si no tengo autorización de abrir esas conversaciones por el nivel de poder y autoridad que tengo en la organización? ¿Cómo logro pedir a las personas que tienen esa autoridad que abran esas conversaciones y que no dejen que las personas se enteren en último momento de lo que está pasando? No solamente por la cultura de silencio que se genera y de voy a decir como chisme o malestar emocional que se genera, sino adicionalmente porque podríamos, como dice Bob, tener toda la conversación de recursividad, toda la conversación de posibilidades que puede traer la organización completa. Como ha pasado en muchas organizaciones que han generado conversaciones abiertas y públicas con sus públicos internos y sus clientes internos para poder saber cómo sostener la conversación. Y mi último comentario aquí, que para mí es fundamental y como dice Bob,
El producto de un líder es su equipo. Y para mí ese producto necesita 3 características fundamentales. Una es la dignidad y la integridad del equipo y de cada una de las personas que está allí. El segundo es la posibilidad de que sientan pertenencia. Y el tercero es que se sientan seguros. Y abrir conversaciones, sostener conversaciones y poder estar en un momento de conversación constante es lo que le permite al equipo sentir eso, sentir que estoy siendo visto, que estoy siendo tenido en cuenta, que no se me está ocultando información, pero adicionalmente que puedo tener la seguridad de que lo que está pasando es que voy a crear mi futuro de una manera o de otra. Eso me hace sentir pertenencia y eso hace que mi equipo, yo como líder, logre que mi equipo se sostenga, se sienta en la capacidad de seguir conversando y se sienta adicionalmente en la capacidad de seguir construyendo ese futuro. Así que eso era simplemente lo que quería completar, pero me encantaría escucharlos a ustedes, qué están viviendo, qué está pasando, qué sienten sobre estas 4 prácticas. Nada, eso era esta es como la invitación a que entremos en conversación. No sé, Bob, si quieres completar algo. No, I would love to have Me some questions. encantaría que alguno de ustedes hiciese sus preguntas o compartiese sus reflexiones, que podamos explorarlo juntos. ¿Y qué les está pasando a ustedes? How do you manage change? ¿Cómo estás gestionando el cambio tú mismo? ¿Cómo estás gestionando el cambio con tu equipo? ¿Qué ves como claro o cuál es el borde o el desafío que estás enfrentando? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere compartir o traer una pregunta, un comentario para explorarla juntos? Este es el momento del liderazgo. ¿Quién va a tomar la iniciativa? ¿Quién va a hablar primero? ¿Quién va a mover la conversación? Estos son los momentos en los cuales yo pienso, debo haber hecho un muy buen trabajo si nadie tiene nada que preguntar, o no, lo hice todo demasiado mal que nadie tiene preguntas. Pero eso soy yo lidiando con mi propia contracción. Bien, Gloria. Ok, Bob, gracias Maribel. Voy a poner un poquito la conversación en el universo que yo siempre exploro, que es el de las familias, intentando poner lo que más se me mueve a mí cuando hablamos de las familias como equipos, porque vemos las familias como Sí. equipos también. Entonces ahí lo que siempre me pasa a mí con las familias y en el trabajo que hago con ellas, tiene que ver sobre todo con parte de lo que hablaba Maribel ahora de la autoridad. Cada vez que una familia vive un cambio, cada vez que una familia está en un momento difícil o de crisis, claramente no son todos los miembros los que pueden participar de la misma manera que lo ponía ahorita Mari. Y no es porque yo, el papá, tenga a alguien encima o yo, la mamá, tenga a alguien encima que me diga que no lo haga. Es porque las personitas que yo juzgo, que tengo abajo, mis hijos chiquitos o los adolescentes, parecieran no tener autoridad para participar. Entonces, mi conversación siempre va alrededor de eso. ¿Cómo lograr poner estas conversaciones y cómo tener cómo poner en práctica las 4 prácticas, perdón la redundancia, teniéndolos en cuenta a todos, ¿sí? Siempre es la búsqueda que tengo al interior de las familias. Entonces, la conversación me ha tenido ahí dando vueltas por una familia en particular, pero creo que es bonito ponerlo también desde ahí, ver cómo los distintos niveles que juzgamos que tenemos unos con otros nos aleja de la posibilidad de movernos mejor en el cambio, solamente porque no tenemos, o sí, el input de todas las personas que participan del equipo. Eso es lo que quería traer mientras se activaba un poquito más la Beautiful. conversación. Yeah, beautiful. So, first of all, let's Primero clarify que nada, aclaremos what is a team and what is a family. qué es un equipo y qué es una familia, Because they're different. There is a part of family porque son that diferentes. operates like a team, but Hay team parte de is la different. familia que opera Team como is una, interaction. hay parte de la familia que opera como un equipo,
Pero un equipo es acción. Estamos compartiendo las acciones. A veces la familia actúa como un equipo, pero las relaciones y los roles de un equipo, si estás en el mundo laboral, tiene que ver con las promesas que haces en el mundo de la acción. Esa es tu identidad. Para eso estás. Para eso de esa manera te evalúan. Esa es tu autoridad y tu valor. Pero en la familia, los roles no son esos. Eres nada más que estás en una relación también de amor y la conexión que nunca puede disolverse. Entonces hay otras conversaciones y parte del arte de ser familia es cómo combinas todos estos aspectos relacionales de amor y de aprendizaje y acción. Tú has ido a algo que es muy fundamental para ambos, para los equipos y para las familias, y es la conversación. Cuando Maribel dijo que la integridad, la pertenencia y la seguridad son criterios para cultivar un espacio de apertura y de conversaciones honestas, y en eso, en el dominio de las conversaciones, lo más importante que podemos hacer en el trabajo o en las familias es escuchar. Auténticamente escuchar a cuáles son las inquietudes y los care de todos los seres humanos, aunque sean un niño o no. El niño no se le da autoridad para tomar decisiones, pero merecen ser escuchados. Porque si no, están aprendiendo que no merecen ser escuchados. Y lo mismo pasa con los miembros de un equipo. Necesitan ser escuchados. Hay una diferencia entre hacer una decisión, tomar una decisión, que a veces es el punto de la conversación. No necesitamos discutir. Solo necesitamos escuchar y luego ver cuál es la estructura, para cuál es el estándar, para qué decisión vamos a tomar, qué pedido necesita ser hecho, pero todos tienen que sentirse, y de ahí viene la pertenencia. Soy escuchado. Y la pertenencia no puede darse sin sentirse seguro, así que tienes que escuchar sin agenda, sin amenazar, siendo totalmente abierto a incluir ese ser humano como parte del mundo. Y después de ahí podemos hablar sobre roles y qué es lo que compartimos y los roles quizás ya estén definidos de tal manera que estamos organizados para tener determinadas conversaciones. Pero eso es lo esencial. Humberto Maturana hablaba de las conversaciones y decía que las conversaciones con los niños, ¿por qué no los escuchamos? Ellos merecen ser oídos. Esos seres biológicos necesitan sentirse conectados e incluidos sin ser dejados de lado. Y eso también es parte de la habilidad del líder, es escuchar auténticamente, sabiendo que hay un momento en donde hay que tomar una decisión, pero escuchar auténticamente, quizá las opciones cambien basados en este miembro de equipo o en este miembro de la familia, basado en lo que ellos traen. Las conversaciones tienen ese poder. Entonces hay una auténtica apertura. Gracias. Yamile, perdóname, ya te doy la palabra, pero es que me gustaría complementar algo aquí. Me encanta la distinción que hace Bob acerca de estar en la conversación y tomar decisiones acerca de. Y para mí creo que es muy importante al interior de las empresas que las conversaciones se vayan teniendo y se vayan contando. La gente no está pidiendo que le dejen decidir. La gente está pidiendo que le dejen saber lo que está pasando en la mayoría de las veces. Y en las familias yo creo que es igual. Yo sé que las personas que están a nivel de autoridad son las que van a tomar la decisión, pero como dice Bob, me gustaría que me contaran y me gustaría que sostuvieran la conversación conmigo y ser escuchados.
lo que, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero yo vivo aquí en el Silicon Valley y que aquí en el Silicon Valley en los últimos 4 meses se han hecho 250,000 layoffs, o sea, 250,000 personas han salido de sus trabajos y se ve la diferencia de comunicación entre una organización que le importa a su gente y una organización a la que no le importa a la gente. La decisión es que la organización necesita sacar 250,000 personas, o 11,000 personas, o 20,000 personas, o 18,000 personas. Pero la diferencia está en cómo lo comunica, cómo cuenta del proceso, cómo le cuenta a su gente el proceso, el momento en el que se lo cuenta y el medio a través del cual la gente se entera. Es bien diferente que te enteres por un aviso de prensa o por un movimiento que se genera en las redes al estilo Twitter, donde tu jefe pone un tweet en las redes sociales y te dice, si no llegas mañana ya no tienes trabajo, ¿no? O sea, me encanta la sensación de que eso pase, ¿no? Que es claramente desagradable, nadie está siendo tratado como un humano, todo el mundo, nadie sabe lo que está pasando y adicionalmente la incertidumbre que queda a las personas que supuestamente aparecen el lunes es toda, ¿no? Nadie sabe que el miércoles o el jueves siguiente no va a mandar otro tweet y es como dice Gloria en el chat, es un ejemplo de la vida real. U otras organizaciones que se encargan de irle contando a la gente desde el comienzo, por ejemplo, mostrando por qué se va a tomar la decisión, mostrando las maneras como se van a tomar la decisión, dándole la posibilidad a algunas personas de que sean las que se retiran antes de hacer los planes finales de retiro y dando las opciones. Entonces, eso me parece que es interesante, es cómo se entera la gente, qué información le doy a la gente, cómo sostengo las conversaciones y cómo hago que la gente pueda no sentirse no solo la que se va, sino la que se queda o la que se reestructura, cómo se entera del tema. Y esto es súper importante para el líder y para el gobierno de la organización. Yamile. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo creo que diferente a lo que mencionabas, Maribel, de retiros masivos, hay organizaciones que por el contrario, para ellos es muy importante conservar a sus funcionarios y a su equipo. Pero desafortunadamente, post pandemia, el nivel de rotación en ciertas industrias y en ciertos sectores es desbordante. Entonces nos tiene a los líderes, digamos, con esa, ahorita pues el ideal, y yo estoy completamente de acuerdo y comparto todo lo que han mencionado, principalmente las 4 prácticas, lo que tú mencionabas de conversación, pero a veces uno siente como líder que no es suficiente porque la rotación no va en línea con todo lo que se ha venido trabajando. Entonces mi pregunta puntual es, a nivel de rotación que está agobiando a los líderes, como mencioné, ¿qué nos recomendarían como un plan de acción a corto, a mediano plazo, si puede existir, digamos, un plan de acción o una recomendación concreta? Es mi primera pregunta. Y la segunda, bueno, a nivel, digamos, de estas 4 prácticas, como mencioné, importante, pero también existen generaciones de líderes, que muy probablemente ciertas generaciones o ya están cerca a pensionarse y no están como tan conectados en posiblemente hacer estas 4 prácticas si uno dijera, venga como organización, quiero que usted haga parte. Entonces, ¿qué también nos ayuda a nosotros como líderes para atraer a esos líderes que ya ahorita están en ese nivel de pensionado o que pues están en ese, pues como en esa zona de confort y creen, o sea, y no ven necesario el cambio? Entonces, 2 preguntas puntuales, el tema de rotación que nos recomiendan para los líderes en seguir mejorando, y 2, en diferentes generaciones de líderes para que todos se conecten en la misma línea. Beautiful, beautiful. Maribel, you want to go first or you want me to? Yeah. So, thank you. Gracias, Yamile.
Me encanta que traigas el tema de retención, que es un problema para algunas empresas. Estamos escuchando en los medios que de la gran resignación y la gente que se cambia, como algunos dicen que tiene que ver con la pandemia. Y eso nos hace volver a la pregunta de ¿qué es un ser humano? ¿Qué están haciendo en este caso los seres humanos? ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? Y permítame darte una perspectiva que sí puede haber un plan, sí puede haber un método que puede ser efectivo para esto. En mi historia, cuando yo tuve mucha gente que se iba, que estaban yendo, y cuando yo los invité a crear el futuro, la gente se empezó a quedar. Entonces, muchas empresas cuando son maduras y están produciendo mucho dinero y se convierten en una máquina, el liderazgo a veces se transforma en una tarea administrativa y en realidad no están liderando nada. Se convierten en tomadores de decisiones nada más. Y la forma en la que ven a las personas es como que, sí, necesitamos trabajadores, les damos trabajo y les damos beneficios. Y si quieren algo más, que cada uno se preocupe por sí mismo. Y esa es la parte que falta en cuanto en el repertorio del liderazgo. No incluyen las personas. Todo lo que va a suceder para la organización viene de las personas, así que tienen que tener una perspectiva mucho más generativa del ser humano. ¿Por qué se queda la gente? Cuando se hicieron encuestas sobre por qué la gente se iba, falta de ingreso, la falta de ingreso económico adecuado estaba en el número 5 o 6. Ese no es el tema principal. Pagarle más a la gente, no, la gente no va a recibir más dinero para estar en una situación tóxica. Lo que la gente busca, y hay muchas organizaciones que no están siendo capaces de proporcionarlo, es darle sentido. No quiero ser un caballo de trabajo. Quiero tener una vida significativa con sentido. ¿Qué pueden ofrecer las organizaciones que tenga que ver con el sentido? Aprendizaje. Porque ¿qué es una organización? ¿Y qué es un equipo? Es un grupo de personas que están creando el futuro juntos. Pero si solamente se les describe el futuro y son instrumentos ellos nada más, no sienten que ellos están aprendiendo, no sienten que están creando nada. Entonces, lo que hemos descubierto cuando leemos sobre buenos líderes, vemos que ellos tratan de inspirar a su gente, que su gente toma parte. Y si volvemos al tema de que los empleados no están comprometidos, por ejemplo, el 10 de los 12 criterios de la encuestadora Gallup eran conversaciones de liderazgo. Entonces, lo que falta es conversaciones que conectan lo que la gente les importa cuidar con el impacto que esto tiene en su vida, no simplemente un cheque a fin de mes. Creo que eso es más un tema hoy día, porque la gente ha estado enfrentando temas de vida o muerte con la pandemia. Y la gente está más preocupada por vivir y vivir bien. Esa es mi historia. ¿Qué te parece a ti, Yamil? Sí, interesante porque de una u otra manera es rescatar ese ser y no verlo como mecanismo, ¿verdad? Pues solo de trabajo y separar el tema o buscar ese equilibrio, velar por el equilibrio vida-trabajo, pero completamente válido. Muchas gracias. Let me comment, Maribel, on the second. Permíteme comentar algo sobre la segunda pregunta y luego la segunda pregunta de cómo lidiar con los viejos líderes que están a punto de jubilarse y de retirarse. Y esto no es algo poco común. Con frecuencia la pregunta es, ¿cómo cambiamos a esos líderes? Yo diría, en general no lo vas a lograr, porque ellos ya tienen su propia cultura, están arriba en la organización, pero eso significa que no puedes tener dentro de la organización equipos vibrantes y equipos que vibren. Entonces, el problema está en esperar que esos líderes los generen.
no esperes que ese líder viejo genere algo. Tú conviértete en el líder. Hazlo ahí, en el espacio que estás ocupando. Entonces, hay líderes que no están tan arriba en la organización que pueden tener un gran impacto. Descubrí que cuando yo era el líder de mi equipo, yo no tenía una posición de liderazgo senior. Yo lideré el equipo como lo lideré y aprendí a tener conversaciones y tuvimos un gran equipo dentro de una organización que estaba fracasando y nos convertimos en el ejemplo de lo que era posible lograr. Entonces, esa es la primera estrategia, que no requiere permiso de nadie. Y la otra forma que yo abordaría a estos líderes seniors, que es, bueno, ¿quién le importa hacer un plan de sucesión? ¿A quién le importa a la empresa después que ellos se vayan o después que nos vayamos? Y vas a encontrar que muchos líderes seniors les importa. Y esas van a ser las personas que estén interesadas en la conversación de cómo su liderazgo puede marcar la diferencia antes de irse. Porque de la manera en la cual ellos dejan su empresa es parte de su legado. Y esos son los dos lugares en el cual yo sugeriría que son lugares en donde podemos tomar acción. Maribel. Bob, gracias. Yamile, me encantan tus dos preguntas porque yo creo que tus dos preguntas se responden alrededor de cuál es el valor que la organización genera para sus clientes internos. Y me encantan las respuestas que te trae Bob, porque te podríamos dar cientos de estadísticas acerca de lo que los empleados sienten sobre sus organizaciones y las organizaciones no escuchan, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, mucha gente, un ejemplo pequeño, después de la pandemia, durante la pandemia, la gente duró 2 años de pandemia organizando sus vidas para quedarse en sus casas, ¿no? Para vivir en sus casas y para hacer trabajo remoto. Entendimos que el trabajo remoto ayudaba no solamente a las organizaciones, sino a la familia, inclusive a las ciudades, a la movilidad, a muchos factores que están siendo difíciles en las ciudades. O sea, Bogotá es una ciudad donde desplazarte de tu trabajo a tu casa te puedes demorar fácilmente 1:30, 2 horas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a decirle a la gente, bueno, vamos a empezar a volver al trabajo, a la normalidad, que para mí la normalidad no existirá nunca, les decimos, listo, todos otra vez a las oficinas. No, pero venga, ¿por qué necesitamos ir todos otra vez a las oficinas? ¿Por qué no hacemos diferentes métodos para poder hacerlo? No, entonces te vas a dar cuenta igual cuál es la perspectiva de cada una de las organizaciones. Hay organizaciones que dicen, listo, todo el mundo para las oficinas. Y ahí empiezan a perder gente. Otros dicen, vamos a hacer un híbrido. Y ahí tienes sostenimiento sobre lo que las personas están buscando. Pero adicionalmente, tiene que ver también con el valor que ellos sienten que generan y que la organización les genera. Las organizaciones han tenido hasta el momento esta conversación, como les decía Bob, de yo te doy trabajo, yo te doy plata, yo te doy sostenimiento. Y la gente está empezando a pensar en, no, ¿sabes qué? No es lo único que me generas. Yo soy quien te estoy generando sostenimiento, yo soy quien estoy generando movilidad, yo soy quien está generando o ayudando a generar el engranaje de la organización. Entonces, las organizaciones necesitan dejar de pensar en sus empleados como empleados y mirarlos como clientes internos, donde realmente necesitan empezar a tener una conversación con cómo retengo al mejor personal, escuchando, preguntando, cómo les genero valor más allá del sueldo o más allá de tener un trabajo. Y en cosas tan sencillas como eso que te estaba diciendo de si trabajamos por internet o trabajamos en las oficinas. Hay otro punto que es súper importante y están los dos temas de los que hablabas. Para mí hay un tema grande al interior de lo que es el liderazgo hoy en día, y es que las personas están empezando a no querer solamente gestionar y hacer que las cosas pasen,
sino que quieren también entrar en el mundo de el propósito, entrar en el momento del legado, de la razón de ser de lo que hacen, de la inspiración. Entonces, el modelo de liderazgo también está cambiando. Entonces, si antes eran los jefes que controlaban, después se convirtieron en los gerentes que gestionaban y que hacían que las cosas pasaran. Hoy en día, todas las personas en la organización están esperando que sí, que las cosas pasen, que se den resultados, pero que también haya líderes inspiradores que sepan cómo gestionar seres humanos. Por aquí Edward decía en el chat, no solamente tener líderes, buena gente, sino líderes preparados que estén dispuestos a conversar con la gente y a saber cómo poder mover a la gente hacia donde la gente necesita ir. Para mí son más facilitadores del trabajo de su gente que ordenadores y gestionadores de resultados. Y con respecto a lo que hablas de los líderes que están esperando jubilarse, hay una conversación súper bonita que les traeré también a Bob para que la hagamos, y es cuáles son las preguntas que se están haciendo los seres humanos en cada momento de su vida. Porque una persona que está a punto de jubilarse, que está más o menos entre los 55, 60, por ejemplo en Colombia, o 62, 55 y 62, está pensando en muchas cosas. Está pensando en qué voy a hacer con todo este conocimiento. El liderazgo que yo hice o el trabajo que yo hice, ¿valió la pena o no? ¿Cuál es el legado que estoy dejando? Entonces, hablábamos con Bob acerca de las diferentes preguntas que tiene Erik Erikson en los momentos de la vida y que esos momentos de la vida determinan también cuál es la conversación que la organización puede tener con un empleado que está a punto de retirarse e inspirarlo y motivarlo a que venga y se convierta en un gestor de conocimiento y en un gestor de trabajar con otras generaciones. Hay una película muy hollywoodense y muy bonita que se llama The Intern, El Interno, con Robert De Niro y con Anne Hathaway. Y podrá ser muy hollywoodense, pero tiene una conversación interesante acerca de qué traen las personas que han vivido 5, 10, 20, 30, 35, 40 años de experiencia en las organizaciones y qué traen esas personas para conservar, para comunicar y para gestionar al interior de la organización, ¿no? Entonces, creo que también puede ser un tema de cómo la organización genera valor y cómo escucha. Muchas Miguel, gracias, María. a ti, Camila. Nos queda un minuto, Miguel. Pero dale. ¿Alcanzo? Bien, gracias. Hola Bob, hola Maribel, siempre es un gusto escucharlos. Quería preguntarles, ¿cómo hacemos nosotros para comprometer a los miembros de un equipo, aquellos miembros del equipo que no están de acuerdo con las decisiones que se toman, ¿no? Primero, la primera pregunta sería, ¿es posible hacerlo? ¿Es posible comprometerlos a pesar de que no crean en las decisiones que se toman o que no estén de acuerdo con ellas? Y lo segundo es, ¿cómo podemos mirar y qué diferencia hay emocionalmente entre el cumplimiento y el compromiso? ¿Cómo podemos distinguir esos dos lugares en ellos, ¿no? Gracias. Very good. So, first of all, Miguel, Primero que nada, Miguel, esta pregunta es re importante porque nos lleva al corazón de lo que es un equipo. Y para que un equipo sea efectivo, no puede ser un grupo de gente que está de acuerdo o no está de acuerdo y que el consenso es la única forma de moverse hacia adelante. Porque eso produce conflicto, produce tensión. Cuando el coach está dirigiendo un equipo de fútbol y dice, quiero que jueguen esta estrategia, y uno de los miembros del equipo dice, no estoy de acuerdo, y juega a su manera, a su propio juego, no funciona para nadie en el equipo, porque no estamos trabajando juntos. Entonces, ¿qué hace el coach? Lo saca de la cancha,
porque todos tienen que estar jugando el mismo juego, la misma estrategia. Entonces, parte de ser un profesional como miembro de equipo, yo descubrí que esto es una conversación muy importante con mi equipo, es cuando yo era líder, yo decía, yo voy a tomar la decisión final, porque ese es mi trabajo. Yo soy la persona responsable por la promesa de este equipo. Lo que le voy a dar a todos en el equipo la oportunidad de dar su opinión, a menos que estemos en emergencia, que ahí tenemos que tomar acción inmediata, yo voy a permitir que todas las personas presenten su opinión. Y si están en desacuerdo, yo voy a tener que tomar la decisión porque ese es mi trabajo. Si sos un miembro del equipo, una vez que se tomó la decisión, tienes que actuar como que fuera tu propia opción. Y si no, no eres parte del equipo. Eres el jugador de fútbol que está jugando solo haciendo su propio juego. Entonces, esto tiene que ver con qué significa ser un miembro de equipo. Tienes voz, pero no eres el que contradice las decisiones. Y si lo eres, entonces tienes que irte del equipo, porque te convertís en un problema. Así que esto tiene que ser una conversación muy honesta. Yo tenía estas conversaciones con mis equipos. Vas a tener la oportunidad de opinar. Y si yo no elijo tu sugerencia, tú tienes que decirte a ti mismo, bueno, no hice una buena venta, no presenté bien mi oferta. Porque como líder del equipo, yo tengo otras preocupaciones, otras conversaciones en las cuales tú no estás y yo sí estoy, porque tengo una perspectiva más amplia. Pero independientemente de eso, yo soy responsable de este equipo y del resultado de este equipo. Así es como lidiamos con lo que pasa dentro del equipo. Y en los deportes, tú juegas en función del partido. Y en el medio tiempo, tú puedes hacer tus comentarios y nos podemos preparar para un próximo partido y puedes tener conversaciones, pero no cuando estás jugando. Si no, no tenés un equipo, tenés un desorden. ¿Te hace sentido esto, Miguel? Totalmente, sí. Muchas gracias. Sí. This is a very courageous conversation by the Esta leader. es una conversación muy valiente de un líder. Ver qué es lo que funciona y lo que no funciona y qué necesita, qué significa ser parte de un equipo. Esto, en algunas culturas, esto es un shock, pero esas culturas, en general, son culturas que tienen muchísimos problemas porque no han aprendido a que las personas se alineen. El sentimiento de compromiso y de cumplir lo tienes en tu cuerpo. Lo sientes en tu propio cuerpo y le dices al equipo, cuando tienes un acuerdo y se tomó una decisión, yo le preguntaba a cada miembro del equipo, ¿te comprometes? Y podías sentirlo en el cuerpo de la otra persona. Cuando la gente aprende a comprometer, sí, está bien, no estoy de acuerdo, pero me comprometo. Y ahí podemos jugar. Ahí podemos jugar el partido. Y puedes sentirlo si la gente se comprometió o no. Y cuando tienes algo que se cumplió y se complementó, una de las maneras de celebrar es que uno de los problemas en las organizaciones es que no celebran los logros. Es tener un momento, no una fiesta, pero tener un momento en el cual decimos, sí, disfrutemos que hemos cumplido. Y podemos aprender a cómo provocar esos sentimientos. Y también señalarlo cuando eso no sucede. Y de esa manera, como equipo, empezamos a aprender cómo incorporar somáticamente el juego, el partido, y empezar a alinearnos y entender qué es un equipo y qué no es un equipo. Y de esa manera cada vez somos mejor equipo. Aprendemos a ser mejor equipo. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Maribel. Se nos fue el tiempo. Sí. Yes, thank you. Bueno, o sea, nosotros si tienen más preguntas, como siempre, Bob siempre es amplio y abierto con el tiempo, pero también nos gusta ser respetuosos del tiempo de ustedes. Y aquí vamos a estar todos los miércoles de liderazgo, como saben, Perú, Colombia, 5:30.
hablando de liderazgo generativo, hablando de cuáles son esos temas que necesitamos construir y desde los cuales necesitamos hacer conciencia sobre el tema de seguir siendo seres humanos, de tener conversaciones, de sostener conversaciones. Todas estas conversaciones para nosotros desde el liderazgo generativo son prácticas. Y como ya lo están viendo, la conversación que no se practica es una conversación que no existe. Y se convierte en una conversación faltante. Y desde esa conversación faltante se convierte en un quiebre para la organización. Así que, nada, vamos a seguir conversando. Todas estas conversaciones y estas prácticas son parte de las prácticas que aprendemos como alumnos de Bob en el programa de coaching y consultoría generativa. Tenemos las inscripciones abiertas. A partir de abril 13 comienza el CCG del primer año y en mayo el CCG del segundo año. Gloria les va a dejar los links sobre el programa para que lo puedan conocer, lo puedan ver con mayor profundidad. Y también queremos invitarlos el próximo 3 de marzo. Vamos a tener un taller con Bob de 4 horas para contarles cómo es la dinámica del programa de coaching y consultoría, qué es lo que pasa, cuáles son las conversaciones que tenemos, cuál es la historia que aprendemos a desarrollar como líderes generativos y como coaches y consultores dentro de esta hermosa disciplina que Bob nos ha traído y que nos ha ayudado a construir y que, como se dan cuenta, sigue alimentando cada vez más a través de las conversaciones que tenemos con los alumnos, las conversaciones que tenemos con otros pensadores y las conversaciones que tenemos en el día a día en las organizaciones. Así que los invito al CCG por un día. Los invito también a aquellos que son coaches, consultores y líderes que están interesados en el programa a que tengan una entrevista, a contarles qué es lo que hacemos en el CCG y cómo puede cambiar sus vidas de verdad, de verdad, de verdad. Bob, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por seguir siendo nuestro maestro en esto del tema del liderazgo generativo y de cómo construir el futuro que queremos. Beita, gracias por tu voz. Hoy te hicimos correr varios en la traducción. Te pedimos disculpas y a todos ustedes los invito para que nos veamos dentro de 8 días en nuestros miércoles de liderazgo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.